Vamos a resolver el problema este de óptica. Nos dan dos cristales de grosor de 10 centímetros y nos dan el índice de refracción de cada uno de ellos. El primero es 1,4 y el segundo 1,5. Además nos dicen el ángulo de incidencia y nos dan esta distancia D, que es de 9,2 centímetros. Y en el primer apartado lo que nos están pidiendo es el espesor de aire, sabiendo que el rayo entra por A y sale por B. Vamos a dibujarnos lo primero de todo la trayectoria que hace el rayo desde que entra por A hasta que sale por B. Cuando pasa de vidrio a aire, como pasa el rayo a un índice de refracción más pequeña, el ángulo se cierra un poquito. Y cuando vuelve a pasar a vidrio, el ángulo se abre un poquito. Más o menos esta es la trayectoria que va a seguir el rayo. Vamos a nombrar los ángulos que vamos a utilizar. El ángulo de 30 grados sería el ángulo de incidencia. Como vamos a tener varias refracciones, pues a este lo voy a llamar ángulo de incidencia 1. Al angulito que hay aquí, el primer ángulo de refracción, lo voy a llamar ángulo de refracción 1 y va a coincidir con el ángulo de incidencia 2. Es decir, el ángulo de incidencia 2 y el ángulo de refracción 1 son iguales. Y luego voy a tener el otro ángulo de refracción que se forma aquí, que es el ángulo de refracción 2. Una vez que tenga este ángulo, aquí se me va a formar un triángulo y yo voy a poder calcular este lado de aquí, que lo voy a llamar X. Cuando calcule este lado de aquí, como tengo la distancia total, luego voy a poder sacar este de aquí, que coincide con este trocito de aquí. Y de esta forma, y con la tangente, como es este el ángulo de refracción 1, voy a poder sacar el espesor. Vamos a ir haciéndolo y se va a ir entendiendo mejor. Lo primero que voy a hacer es, desde el vidrio de índice de refracción 1 al aire, voy a aplicar la ley de Snell. Y entonces tengo que el índice de refracción 1 por el ángulo de incidencia 1 va a ser igual al índice en el aire por el ángulo de refracción 1. Y de aquí, si voy metiendo los valores, 1,4, seno de 30, 1, tengo que el ángulo de refracción 1 es 44,43. Ahora voy a volver a aplicar la ley de Snell, pero desde el aire hasta el medio con índice de refracción 2. Tengo el índice de refracción del aire, el ángulo de incidencia 2, el índice de refracción 2 y el ángulo de refracción 2. Además, ya he dicho antes que este ángulo va a ser también el ángulo de incidencia 2. Pues vamos sustituyendo. 1, seno de 44,43, 1,5 y el ángulo de refracción 2. Vamos haciendo las cuentas y tengo que el ángulo de refracción 2 es 27,81. Vale, pues yo me voy a sacar el triángulo que forma. Aquí está lo que he llamado X en el dibujo. Aquí el enunciado me dice que esto vale 10 centímetros
Y además acabo de calcular que este ángulo de aquí son 27,81 grados. Pues si utilizo la tangente, tengo que x entre 10. Y de aquí puedo despejar x. Y si hago la cuenta, esto me sale 5,28 centímetros. Vale, pues ya tengo lo que sería este trocito de aquí, lo que yo he llamado x. Pues si ahora hago d menos x, me sale y. Y va a ser igual a d menos x. D me lo daba el enunciado, me decía que eran 9,2 centímetros. X me ha salido 5,28. Pues la diferencia me da 3,92. Pues me vuelvo a dibujar ahora el triangulito que se me forma en el aire. Del que yo tengo que esto vale 3,92. Esto es el espesor, que es lo que yo quiero sacar. Y este angulito de aquí es lo que he calculado antes como 44,43 grados. Y otra vez vuelvo a utilizar la tangente. La tangente de 44,43 es 3,92 entre el espesor. Y despejo el espesor. Y me sale que el espesor es 3,99, esto es aproximadamente 4 centímetros. Y ya tendría lo primero que me preguntan. Vamos a ver ahora lo que nos preguntan en el segundo apartado. En el apartado B me piden el tiempo que tarda el rayo en llegar desde A hasta B. Vale, pues me voy a volver a dibujar la trayectoria. Yo lo que sé es que la luz viaja a velocidad constante, entonces voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme, en el que la distancia que recorre es velocidad por tiempo, y voy a tener dos trayectorias. Pues eso es lo que voy a calcular lo primero de todo. Voy a tener un trozo al que voy a llamar 1, que va a ser este de aquí, y otro trozo al que voy a llamar 2, que va a ser este de aquí. Del primer trozo yo conozco que el espesor es 4, que lo he calculado de antes, y además sé que este trozo de aquí vale 3,92. Pues con Pitágoras puedo calcular el lado que me falta. Y haciendo las cuentas me sale 5,6 centímetros. Como está en el aire, la velocidad a la que viaja la luz es su máxima velocidad, que es 3 por 10 elevado a 8. Entonces el tiempo es la distancia entre C. Lo meto en metros. Y si lo calculo me sale que el tiempo que tarda es 1,87 por 10 elevado a menos 10 segundos. Pues ya tengo el tiempo del primer tramo. Vamos a ver el tiempo del segundo tramo. En el segundo tramo tengo este triángulo en el que yo tenía que esto vale en 10 centímetros y en el que había calculado que este trocito de aquí arriba eran 5,28. Vuelvo a usar Pitágoras.
y tengo que esa distancia son 11,31. Aquí lo que pasa es que en el vidrio la luz no viaja a la velocidad de 3 por 10 elevado a 8. Tengo que calcular a qué velocidad viaja. Para eso tengo que utilizar el índice de refracción. Y de aquí puedo despejar la velocidad a la que viaja. Y obtengo que viaja a una velocidad de 2 por 10 elevado a 8. Y ahora ya sí, vuelvo a sustituir aquí. Lo tengo que sustituir en metros, que no se me olvide. Y obtengo que tarda 5,66 por 10 elevado a menos 10 segundos. Pues para saber el tiempo total desde que entra por A hasta que sale por B, solo tengo que sumarlo. El tiempo total es el tiempo 1 más el tiempo 2. El 1 me ha salido 1,87 por 10 elevado a menos 10. El otro 5,66 por 10 elevado a menos 10. Y la suma total me sale 7,53 por 10 elevado a menos 10 segundos. Y ya estaría el ejercicio.